tal amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones legislativas de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más importante de esta semana. Aquí en el Salón de Expresidentes, el fiscal general del Estado presentó sus pruebas de descargo a la Comisión de Fiscalización. Carlos Vaca solicitó a la mesa legislativa el archivo de la solicitud de juicio político en su contra. Por cerca de 2 horas y media, el fiscal general del Estado presentó ante la Comisión de Fiscalización sus pruebas de descargo en el marco de juicio político en su contra. Carlos Vaca fue claro y dijo que el motivo de su comparecencia responde únicamente al audio difundido de la conversación entre el excontralor Carlos Polit y el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, en el que, insiste, se conspiró en su contra. Y ahí, por ejemplo, desmintió que se haya intimidado a un policía para alterar un parte policial. Cuando dice que el 5 de marzo el fiscal le ha intimidado, aquí está la boleta en la que el fiscal estaba en audiencia. El fiscal insistió que dicho audio lo tomó de redes sociales y que por lo tanto no hubo violación a la intimidad. Dijo que no se aferra al cargo, pero que debería considerarse el contenido del audio. Se produce con una conversación entre un prófugo de la justicia, investigado por la fiscalía, que se ha demostrado que recibió $10 millones aproximadamente de Odebrecht, que desvaneció $70 millones en glosas, de ese prófugo de la justicia que está investigado por el fiscal, con el expresidente de la Asamblea, que hablan y proponen de bajarse al fiscal. Por ello, en su defensa, cuestionó que en el trámite de juicio político se haya incluido otros temas diferentes al incumplimiento de funciones por el que se lo acusa, refiriéndose a lo relacionado al 30S. Ello, dice, violenta el trámite de la mesa legislativa y dijo: entonces veamos si además en el trámite del despacho de la comisión podemos también hacer otra cosa, pues metamos más cosas, pues. Veamos si podemos meter algo más, a ver si es que con eso medio le podemos sostener al juicio. Declaraciones que generaron reacciones en los comisionados. La Comisión de Fiscalización, basada y conforme lo establece el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, permite a esta comisión pedir las pruebas de oficios que consideren necesarias. Efectivamente, nadie está aplaudiendo o santificando lo hecho por el expresidente, porque aquí no se trata de apoyar a nadie, ni con Vaca ni con Serrano. Quien haya actuado mal tiene que responder ante la justicia. Finalmente, el fiscal solicitó a la comisión el archivo del pedido de juicio político en su contra. Una vez concluidas las pruebas de descargo, la comisión deberá valorar y evaluar las pruebas de cargo, oficio y descargo y en un plazo de 5 días entregar un informe. Lorena Espinosa, TVL Noticias. A finales de abril estaría listo el informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Así lo confirmó la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, quien además dijo que este tema será prioridad en la agenda legislativa. Que todas las bancadas hemos priorizado que este tema de la Ley de Educación Superior va a ser tratada hasta la última semana de abril. Esperamos que el jueves 26 podamos ya tener listos los documentos de la comisión para que pase a este segundo debate. Fue el ofrecimiento de la presidenta de la Asamblea Nacional tras un encuentro mantenido con el secretario nacional de Educación Superior, Augusto Barrera, y los rectores de varias universidades públicas y privadas, además de institutos técnicos y tecnológicos y autoridades del Consejo de Educación Superior, CES, y del Consejo de Evaluación Universitaria, CEACES. Ellos plantearon 85 propuestas como parte del trámite del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Barrera insistió en la celeridad de este debate. Nos urge tener una forma de gobierno estable en todas las universidades, nos urge resolver los plazos para el proceso de evaluación, nos urge resolver los criterios para ese proceso de evaluación, nos urge solventar los temas de ingresos para las universidades a través de sus cuentas propias, nos urge a nosotros, digo, en este caso al gobierno, muchísimo la certeza sobre la formación técnica y tecnológica para poder arrancar con fuerza este que es un proyecto sustantivo para el país, más allá del gobierno. En tal sentido, la asambleísta Dayana Pazley, quien integra la Comisión de Educación, señaló que los cambios deben contribuir a la solidez del sistema universitario.
Como asambleísta yo me comprometo en apoyar absolutamente todo lo que vaya en beneficio de los estudiantes, de los docentes, de las universidades, pero sin sometimientos, sin atentar contra la autonomía. El rector de la Universidad Politécnica Nacional, Jaime Calderón, agradeció la apertura al diálogo generado desde la Asamblea Nacional. Yo agradezco también y he sido partícipe desde hace 2 años en estos debates que hemos tenido con los distintos legisladores y creo que en su gran mayoría entienden lo que el país necesita de la educación superior. Con el compromiso asumido por la presidenta de la Asamblea, las autoridades universitarias entregaron una carta de agradecimiento. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El informe para segundo debate del proyecto de Código de la Salud será analizado por capítulos al interior de la Comisión del Derecho a la Salud. Además, la mesa legislativa prevé recibir a varios actores. Desde la próxima semana inicia el estudio del informe para segundo debate del proyecto de Código de la Salud. La mesa legislativa tratará este documento libro por libro y dentro de ellos artículo por artículo. Así lo aprobó con 10 votos la Comisión del Derecho a la Salud, de la cual William Garzón es su presidente. Todos esos aportes que han realizado el día de hoy, o la gran mayoría, ya han sido recogidos por el Código Orgánico de la Salud. A lo largo de estos meses, la comisión ha trabajado en temas como medicamentos, nutrición, alimentos y el Sistema Nacional de Salud, según lo señala el asambleísta Sebastián Palacios. Trata de manera integral todo lo que tiene que ver con salud. Recordemos que se derogan más de 20 leyes de salud. No se descarta que durante esta nueva etapa, la comisión incorpore al texto nuevas observaciones. William Garzón espera que el Consejo de Administración Legislativa califique el proyecto de ley de lucha contra el cáncer. Yo aspiro que esa calificación y esa resolución sea que el código, que la ley que están proponiendo la ciudadanía, sin dejar de reconocer que es sumamente importante para nuestro país, sea incorporado, sirva como un insumo para el Código Orgánico de la Salud. Una vez aprobado el informe para segundo debate en la comisión, este documento será analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En tanto, la Comisión de Justicia continúa con el tratamiento de los proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre diversos tipos de delitos. El informe para primer debate estaría listo en mayo. Con la presencia de todos los integrantes, la Comisión de Justicia abocó conocimiento del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, presentada por 82 asambleístas. Los legisladores Luis Fernando Torres y Encarnación Ducci explican la importancia del proyecto. Sancionar y que quienes hayan delinquido, quienes hayan infringido y sean sancionados por una vez, pues no se pueda dar mayores penalidades cuando reincidan en aquellas penas. Aquellos que se acostumbraron a entrar y salir de las cárceles y ya no podrán estar en ese juego de que un día entran y otro día salen. Si tienen antecedentes, no podrán salir para seguir haciendo de las suyas. Igualmente, no podrán en cierto tipo de delitos beneficiarse de los procesos abreviados. Como segundo punto se debatió los proyectos de ley reformatorias al Código Orgánico Integral Penal, COIP, en lo referente a delitos contra los derechos del buen vivir, delitos contra el derecho a la salud y delitos por la producción o tráfico de sustancias catalogadas a fiscalización, así como contravención contra el derecho al trabajo. Los asambleístas Franklin Samaniego y Henry Cucalón consideran al debate como prioritario. Estamos revisando el tema de delitos contra la vida, principalmente lo que tiene que ver con el tráfico de sustancias estupefacientes y el tema de medicamentos. Hay propuestas sumamente importantes en virtud de las cuales se trata no solo de la falsificación, sino de la adulteración. Todo lo que tiene que ver con robo, secuestro, violación con muerte y, claro, sin perjuicio que el Código Integral Penal tiene muchísimos temas de envergadura. Creemos que como el asunto de drogas también, merecen un tratamiento que sea urgente y prioritario. El informe para primer debate estaría listo en mayo. Clever Aranda, TVL Noticias. Mientras que la Comisión de Biodiversidad continúa con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley del Régimen Especial de Galápagos. Esta semana la Mesa Legislativa recibió observaciones de autoridades de la región. A 2 años de vigencia de la Ley Orgánica de Régimen Especial Galápagos ya se plantean reformas. Las competencias del Consejo de Gobierno y del Ministerio del Ambiente continúa siendo la tónica, según Andrés Delgado, director jurídico del Parque Nacional Galápagos. El Consejo de Gobierno interpreta la ley de una manera,
Ministerio del Ambiente interpreta la ley de otra manera, lo que genera cierta confusión también y sobre todo para el usuario. Pero las sanciones administrativas también es otro problema, pues según detalló Marilyn Cruz, directora ejecutiva de Regulación y Control de la Bioseguridad, las infracciones cometidas en las islas por ingreso de productos prohibidos y el inadecuado tratamiento a las especies sigue siendo sancionado con un sueldo básico de Galápagos, es decir, el doble. Entonces hay algunas cosas que no están acordes a la práctica, entonces se ven muy complicadas aplicar estas sanciones. Entonces lo que estamos haciendo es que estas sanciones sean en base al salario básico nacional. Este tema fue explicado con un ejemplo de la realidad que enfrenta Galápagos, lo dijo la asambleísta Brenda Flor, proponente de esta iniciativa. Es demasiado alto si yo ingreso una granadilla tener que pagar 300, $400 por esta sanción. Se deberían evaluar todas estas situaciones para hacer estos cambios. Y destacó los aspectos que constan en la propuesta, tales como vigilancia de áreas protegidas, derecho de acceso a los residentes permanentes y régimen de inversiones. De no encontrar el profesional que requiera la institución de la localidad, ya sea pública o privada, pues se lo puede hacer desde la parte continental. Cabe señalar que la ley del régimen especial para Galápagos fue creada en base al artículo 104 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, que establece que esta provincia constituye un régimen especial de gobierno en razón de sus particularidades ambientales y por constituir patrimonio natural de la humanidad. Mariela Logroño, TVL Noticias. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que la Comisión de Relaciones Internacionales continúa en comisión permanente para analizar la situación en la frontera norte entre Ecuador y Colombia. Esta semana recibió a varias autoridades. En la segunda sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales convocada tras los actos de violencia en la frontera norte, los parlamentarios andinos acudieron a la Asamblea para realizar aportes que fortalezcan la seguridad en esta zona del país. Rosa Mireya Cárdenas manifestó que se gestionan reuniones con la Cámara de Representantes y el Senado de Colombia. Se podría dar una reunión con los senadores el 20 de abril en el marco de nuestra plenaria del Parlamento andino y los asambleístas, una comisión de esta comisión de la Asamblea Nacional. El parlamentario andino Fausto Cobo señala que la seguridad no es un tema solo de carácter militar o policial, es un tema de política y el responsable es el presidente de la República. Para el manejo de la crisis puntual en el Mataje frente a Tumaco, mi modesto aporte es de que se logre, ojalá se logre, constituir allí una zona especial de defensa con todas las connotaciones estratégicas que eso significa. Las parlamentarias Patricia Terán y Pamela Aguirre también realizaron sus aportes. Sostienen que es necesario dejar de lado ideologías políticas y trabajar mancomunadamente. También podríamos llamar incluso a ministros de defensa, ministros del interior y de estos países de la región andina y de los delegados de los países asociados de la CAN, porque recordemos también que Colombia no solamente tiene un problema con el Ecuador, tiene un problema en todas sus fronteras. Primeramente quisiéramos hacer un acompañamiento a las sesiones de esta comisión de forma permanente, obviamente con voz pero sin voto, para los temas que tienen que ver con seguridad. La Comisión de Relaciones Internacionales sesionará nuevamente el miércoles cuando reciban a los ministros de Defensa y del Interior y otras autoridades. Clever Aranda, TVL Noticias. Y sin duda un tema que marcó la atención en la Asamblea Nacional ha sido el trabajo realizado por la Comisión de Relaciones Internacionales, que se declaró en comisión permanente para tratar y analizar precisamente justo los temas relacionados a la situación de la frontera norte entre Ecuador y Colombia. ¿Cuáles son las acciones que van a salir de esta mesa legislativa? Le preguntamos ya a la asambleísta Doris Solís, presidenta de esta mesa legislativa. Asambleísta, ¿qué acciones va a tomar esta comisión? Muchísimas gracias, un saludo a todos aquellos que nos ven a través de la televisión legislativa
Y bueno, comentarles que desde el momento mismo en que en el 27 de enero ocurrió el primer atentado terrorista, esta comisión abocó conocimiento, habida cuenta que esta es la Comisión de Relaciones Internacionales, Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Nos corresponde pues esta temática. Inclusive es importante que los amigos televidentes conozcan que trimestralmente los ministros del ámbito de seguridad comparecen a esta comisión obligatoriamente por la Ley de Seguridad Pública a rendir cuentas, y esto ya nos permitía tener algunas alertas. Por ejemplo, es evidente que es muy positivo el proceso de paz en Colombia luego de 60 años de conflicto armado, pero también es evidente que no hay una salida fácil, que íbamos a tener una serie de problemáticas post-conflicto, grupos residuales, como les llaman en Colombia, que no se acogían a ello, que están absolutamente contaminados ya con, bandas delincuenciales de narcotráfico muy poderosas, y que todo ello creaba una condición de inseguridad. Y que ya se lo ha manifestado y se ha evidenciado estos meses en nuestro país. Así es. Entonces, ocurrió el atentado terrorista del coche bomba el 27 de enero, el 6 y 7 de febrero estuvimos con los ministros, conocimos qué actividades de monitoreo, de intervención están realizando, pero indudablemente aquí hay un guión de parte de estas bandas, precisamente porque el Estado está interviniendo, porque les está controlando, porque les está desmantelando una reacción violenta, y han continuado los atentados. La Comisión ha estado permanentemente vigilante, haciendo seguimiento, acompañamiento y pedido de información a los ministros, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el secretario de Inteligencia, la señora Canciller de la República han estado permanentemente en la comisión. Y en medio del receso legislativo que tuvimos, pues al cual teníamos derecho en el mes de abril, sin embargo ocurrieron nuevos hechos, entre los que debemos lamentar el secuestro de los 3 periodistas, y el CAL suspendió el receso legislativo para esta comisión y enseguida nos instalamos en sesión permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos trabajando todos los días que podemos, digamos, en comparecencias que nos ayuden a comprender lo que se está haciendo, a apuntalar las acciones del Estado y hacer un seguimiento también con nuestros pares colombianos. ¿Qué implicaciones tendría eso, asambleísta? Las comparecencias que ocurren aquí en la Comisión de Relaciones Internacionales, ¿qué implicaciones tendrían para analizar la situación en la que está atravesando nuestro país? Bueno, esa es una pregunta muy importante. La Asamblea tiene 2 competencias fundamentales: la fiscalización a través de este rol de seguimiento serio, informado, documentado, que muchas veces ayuda precisamente a esa mirada crítica que no necesariamente tienen los actores que están involucrados en la ejecución de las políticas públicas, para llamar la atención sobre tal o cual falencia o sobre recomendaciones que podemos hacer. Para eso sirven las comparecencias y la labor de fiscalización y seguimiento. Y en segundo lugar, la labor legislativa. Muchos actores de distintos sectores y pertenencias han señalado que es fundamental algunas reformas legales en las leyes de seguridad del país, en las leyes de Fuerzas Armadas, tener una ley de inteligencia para mejorar la eficiencia del Estado frente a sucesos como estos. Esta comisión está presta para trabajar esas reformas legales o esas nuevas leyes, pero lo tenemos que hacer con los ministros implicados, que son los que conocen, con el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, y estamos en este momento en ese trabajo. Quería referirme quizá a las comparecencias que ya se han hecho. Por ejemplo, han venido los 5 parlamentarios andinos por el Ecuador. Ellos trabajan entre Ecuador y Bogotá, Colombia, que es la sede del Parlamento andino, dialogan con los parlamentarios colombianos, y esto nos ha servido mucho para conocer, por ejemplo, que se está trabajando una normativa regional en seguridad que es muy importante y que queremos dar insumos. En segundo lugar, para preparar una próxima visita a Colombia y reunirnos con nuestros pares colombianos y recabar de ellos también la preocupación que tenemos de que Colombia también tiene que ser tan eficaz y preocupada como el Ecuador de lo que está ocurriendo en frontera norte. ¿Cuáles serían, en lo que usted nos ha comentado, cuáles serían las leyes que podrían reformarse o las nuevas leyes que podrían construirse para combatir esta situación de inseguridad en la frontera?
Bueno, por un lado se ha recomendado que haya una ley específica de inteligencia. Por otro lado, las leyes de seguridad pública que necesitan algunas reformas y lo ha planteado el ministro del Interior. Y por otro lado, las leyes de Fuerzas Armadas. Son 3 cuerpos que inclusive hay la sugerencia de que se codifiquen y se integren en un gran código de seguridad integral del país. De modo que esa será una labor nuestra en los próximos meses y por otro lado continuar las comparecencias. Debo indicarle también que contaremos, por ejemplo, con Semplades y la ministra de Finanzas precisamente para conocer cuál es la inversión real que el Estado ecuatoriano hace en frontera norte. Ha sido eficaz la inversión del Ecuador, hemos cumplido el Plan Ecuador, que era parte de desarrollar este concepto de fronteras vivas, de una frontera que tiene el desarrollo suficiente para, digamos, repeler actividades ilegales que manejan muchísimo dinero como el narcotráfico, etcétera. Entonces, esa es una comparecencia muy importante. Desde luego, los ministros del área de seguridad, la señora canciller, que le tendremos también en los próximos días, y otros actores fundamentales en el combate a estos delitos calificados ya como terroristas, como es la Fiscalía, la Cruz Roja Internacional, organismos de Naciones Unidas. Prevemos diálogos también con el embajador colombiano, con nuestros pares colombianos, como ya he señalado, entre varias otras que ayuden a que esta comisión pueda hacer un trabajo eficaz y comprender exactamente lo que hoy el país requiere. Un viaje a Colombia, entonces, no se descarta dentro de la agenda de la Comisión de Relaciones Internacionales. Así es, no se descarta porque es muy importante la interacción y el tomar criterios conjuntos con nuestros pares colombianos. La corresponsabilidad con Colombia es un concepto muy importante. Muchísimas gracias a la asambleísta Doris Solís, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, que nos ha explicado cuál va a ser la agenda de trabajo de esta mesa legislativa que se ha declarado en comisión permanente para analizar el tema de la situación de la frontera entre Ecuador y Colombia. Nos vamos a una pausa. Continuamos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. La Comisión AMPETRA recibió esta semana a un experto en UNICEF, quien explicó a los legisladores sobre cómo abordar temas relacionados a la violencia sexual en contra de niños y adolescentes. La presencia de Nicolás Espejo, experto de UNICEF, es para evaluar los avances de la comisión y que sugiera líneas de acción y propuestas para combatir la violencia sexual contra niños. Lo que hace que los derechos de los niños tengan los mejores estándares de protección son respuestas integrales, coordinadas entre todos los agentes del Estado. Los asambleístas Karina Arteaga y Franklin Samaniego efectuaron consultas enfocadas en mejorar las políticas de protección a los niños. Podamos no solamente dar normativas, sino la ruta de trabajo que debemos seguir desde cada una de las competencias. Cuando hablamos de un sistema de protección, estamos hablando no solo del tema de violencia, estamos hablando del tema de explotación, de discriminación, de abuso. A la comisión acudieron, además de los asambleístas, representantes de diversas instituciones del Estado y la sociedad civil, además de padres de familia cuyos hijos fueron víctimas de abuso. La reparación del daño, que es lo que muchos de los padres de familia estamos aquí, tratando de ver cómo el Estado nos va ayudar en este sentido. La comisión tiene como objetivo desarrollar políticas que permitan a los niños crecer en un mundo inclusivo y seguro. Clever Aranda, TVL Noticias. Recuerda que usted también puede seguir de cerca el trabajo de las comisiones permanentes y ocasionales a través de sus cuentas de Twitter. Así concluimos esta emisión, amigos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo resumen.